Buenas noches, hermanos y hermanas. Para mí es de mucha alegría poder estar aquí conectados para poderle compartir un poco sobre transformación de conflictos. Esta sería la cuarta reunión que vamos a tener, la cuarta sesión sobre este tema. Hemos visto varias cosas. Entre ellas, puedo mencionar que la primera era sobre más que todo la introducción al tema y también sobre cómo ha venido cambiando la terminología en transformación de conflictos. La segunda ha sido sobre dos aspectos que intervienen en todo conflicto y, y por lo tanto son la autoestima y el poder. La semana pasada, que fue la tercera, estuve hablando me centré un poco más en la estructura de, de todo conflicto. En la estructura de todo conflicto tiene tres aspectos. Generalmente se diagraman en un triángulo, ¿verdad? Por una parte son las personas, el problema y el proceso. Entonces estuve más centrado en las personas. Debo de recordarles una vez más de que aquí no se profundiza, ¿verdad? Entonces, porque no se da el medio para eso. Porque no hay retroalimentación, diálogo y por lo tanto no se puede profundizar. Entonces, y solo es de una sola dirección también, no hay esa comunicación. Quiero invitarles a orar para dar inicio entonces a esta sesión número 4 de transformación de conflictos. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte. Te agradecemos porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos amas. Tú tienes una infinita, además de amor, misericordia para con nosotros y nosotras. Te agradecemos eso. Agradecemos también el esfuerzo, la dedicación que tú haces para comunicarnos con nosotros, para establecer esos puentes que nos permitan acercarnos más a ti, de manera honesta, sincera, transparente, sin esconder nada, sin pretender más que todo conocerte y recibir de ti tu perdón, para poder entonces disfrutar en tu presencia, desde ahora y para siempre. Bendícenos y ayúdanos a entender esto de la transformación de conflictos, de la convivencia humana, de la convivencia familiar, que tanta falta nos hace en este pueblo salvadoreño. Amén. Muy bien, entonces, como decía, en todo conflicto intervienen dos aspectos fundamentales. En todo conflicto interviene el poder y la autoestima. Acuérdense de que he mencionado dos ejemplos que voy en cada una de las reuniones, voy haciendo algunas menciones. Uno es el problema, el conflicto que hubo en una congregación, en una iglesia, sobre un reloj. Y el otro es sobre una pareja que puede ser novios o pueden ser esposos, que una de las parejas se fue a almorzar con sus amistades y no le avisó a su pareja. Y la pareja entonces estuvo enviándole mensajes, le hizo dos, tres llamadas y entonces no escuchó y no respondió. Y entonces se dio una discusión. Eso lo mencioné en la segunda sesión. Igualmente el conflicto con respecto al reloj, que es sobre que un diácono de esa iglesia quería que el reloj estuviera en la pared atrás del púlpito y el pastor quería que se mantuviera acá enfrente, en la pared que le quedaba enfrente de él, ¿verdad? Así como está en la primera iglesia bautista. Entonces, esos dos conflictos voy refiriéndome a ellos a medida vamos avanzando.
en todo conflicto también tiene una estructura y la estructura tiene tres componentes: personas, problemas y proceso. La semana, la semana pasada también estuvimos hablando sobre la necesidad de identificar los problemas. Yo, es cierto, yo me referí la semana pasada en el análisis de la estructura del problema, del conflicto, me referí al problema y sobre la necesidad imperante de tener claridad cuál es el problema. Porque si no identificamos el problema, podemos estar haciendo esfuerzos por resolver, transformar o superar una consecuencia del problema. A lo que nosotros le decimos hay que hacerlo es identificar cuál es la raíz del problema. Cuando decimos la raíz del problema, realmente lo que debemos de decir es el problema. Lo que pasa es que lo demás no es problema, son consecuencias, son efectos del problema. Y por lo tanto, entonces la semana pasada me refería a eso. Ahora voy a referirme a las personas en cuanto al análisis de la estructura. En otras palabras, y tomando el ejemplo de la iglesia, haber pensado de que comprando un reloj, lo cual así se hizo, ¿verdad? Yo les comenté eso. Se hizo eso, pero también les comenté que después fuimos a hacer un acompañamiento a esa iglesia y para ir a indagar cuál era el problema. Entonces, el problema no era el reloj, ni el problema era la ubicación del reloj. Entonces, un reloj, haber pensado, por ejemplo, en un caso primario, haberse imaginado de que comprando el problema se solucionaba todo. Eso no era, como no era ese el problema, obviamente no se arregló nada. Ahí, por ejemplo, es importante hacer ese ejercicio de identificar realmente cuál es el problema, para poder definir con claridad cuál va a ser la intervención que se hace para transformar, resolver ese problema. Yo les mencioné la semana pasada un ejemplo adicional sobre una lotificación construida. Cuando yo me entero de eso, eso fue hace como 10, 12, 15 años, no recuerdo. Eh, Porque la gente decía que el problema era que el río se desbordaba. Entonces, si realmente ese era el problema, lo cual no era, ¿verdad? Por supuesto, con construir bordas se podía solucionar ese problema. Sin embargo, como no era ese el problema, ¿verdad? No se hizo esa intervención así, en ese sentido. Volviendo al tema de la iglesia, como el reloj no era el problema, como la ubicación del reloj tampoco era el problema a un nivel también a través de los diálogos que se hicieron de manera separada, porque yo les conté también de que este diácono no era solo, ni tampoco el pastor era solo, sino que con el pastor había un grupo de hermanos y hermanas que lo apoyaban, y el diácono tenía un grupo de hermanos y hermanas que lo apoyaban. El problema era que el diácono no quería que el pastor siguiera en la iglesia como pastor. Él ya había hablado con otra persona, con otro pastor, fuera del municipio, y él lo quería llevar. Pero tampoco ese era el problema, ¿verdad? Tampoco era el problema. Luego, en la pareja, el problema era que no contestó el teléfono, que no respondió a los mensajes. Ese realmente no era el problema, ¿verdad? Estos casos, estos ejemplos sí son reales, no son ficticios, ¿verdad? Y también yo les hice una serie de preguntas para cada uno de los ejemplos, que me imagino que hubiese sido bueno que ustedes intentaran hacer ese ejercicio de ir respondiendo esas preguntas. ¿Por qué? Porque todos ustedes, yo, todos nosotros, todos los seres humanos tenemos conflictos. Y esto solo se logra en la práctica,
resolverlos, transformarlos, superarlos. Si uno no se mete a hacer eso, entonces va a seguir arrastrando conflicto tras conflicto, va a seguir hiriendo a las personas, va a seguir golpeando a las personas de manera emocional o física, va a seguir destruyendo relaciones, sean estas de familiares, eclesiales, amistades, laborales, etcétera, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, nosotros como personas que creemos en Dios, se nos exige también más esto, porque no es negociable tampoco, porque uno no puede mantener una actitud caprichosa y siendo creyente en Dios tampoco, ¿verdad? Entonces no es reconciliable eso, bajo ningún punto de vista. Entonces, si uno cree en Dios, entonces uno se exige a sí mismo para ser mejor persona, porque el ser caprichoso significa no haber sido transformado por Dios, ¿verdad? El asumir esa conciencia de lo que es uno es imperativo para ser creyente. Entonces el cambio tiene que existir. Yo mencionaba eso en una predicación, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el compromiso, conocemos a Jesús, ¿verdad? Conocemos lo que la vida de Jesús, porque no solo es el sacrificio, no solo es la cruz no salva, ¿verdad? Sino que Jesús es el que salva. Pero no solo es su tortura y su muerte en la cruz la que nos salva, es la vida también la que nos importa de Jesús, porque nosotros aprendemos de la vida de Jesús. Todas sus enseñanzas, etcétera, etcétera, ahí están en la vida. Por eso es que cuando celebramos, conmemoramos la Santa Cena, celebramos la vida de Jesús, pero anunciamos también lo que Él va a venir nuevamente. Reconocemos su muerte, su sacrificio, reconocemos eso, pero aprendemos de la vida de Jesús. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, asumimos un compromiso, ¿verdad? Y decimos, sí, realmente, ¿verdad? Reconozco que soy pecador. Eso significa, reconozco que tengo que cambiar. No es negociable eso tampoco, ¿verdad? Uno no puede regatear eso con Dios. Voy a ver si cambio un octavo este año, ¿verdad? O un 10%, o no, no, ¿verdad? Entonces yo decía en esa reflexión dominical que cuando uno asume ese compromiso con Dios lo deja entrar en todas las áreas de la vida, porque así debería de ser. Casi nunca hablo eso en estos términos, pero así es la cosa, ¿verdad? Uno no le permite a Dios solamente en algunas áreas de la vida. Poniendo un ejemplo, yo solo yo le voy a permitir, le voy a dar chance a Dios de que permee, pero unas áreas de mi vida, pero las otras no, ¿verdad? Que Él no se meta, no se los permito. Eso es irreconciliable con el Evangelio. Es no tener claridad de quién es Jesús, quién es Dios, quién es su Espíritu Santo y qué es lo que nos ofrece Él. Y por eso yo decía en esa reflexión, ¿verdad? Queremos sabiduría para entender eso, hay que pedírsela a Dios. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que comunicarse diariamente con Dios. No hay de otra manera, ¿verdad? O uno se acerca a Dios, ¿verdad? Pero Dios no va a estar siempre buscándolo a uno. Bien, hermanos y hermanas, voy a leer Génesis 27, los versículos del 30 al 45. Esta historia creo que es muy conocida por muchos, y no por todos, ¿verdad? Dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú?
Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénico Esaú, primogénito Esaú. Era mentira, ¿verdad? Y se entristeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comió de todo antes que tú vinieses? Perdón. Yo le dije, yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío, porque Jacob lo había engañado a Isaac. Ya voy a hacer el recuento de toda desde el inicio, ¿verdad? De cómo fue confabulándose todo esto. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, será cierto. Ya lo vamos a ver. Y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y hazlo, Esaú, y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás tu yugo en tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y él olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque será privada de vosotros ambos en un mismo día. Bien, hermanos y hermanas, lo primero es que Isaac se casa con Rebeca y tiene 2 hijos. Esaú, que es el primero que nace, y Jacob es el segundo. Isaac, dice el texto en el capítulo 27, pero también en el 27, dice también el texto que Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa, de lo que cazaba. Pero Rebeca, la mamá de ambos también, amaba a Jacob, el segundo hijo. Un día que Esaú había salido al campo y estaba cansado cuando regresó, le pidió a su hermano Jacob. Ambos tenían su forma de ser, ¿verdad? Esaú era más de afuera, quizás podría decirse extrovertido, le gustaba más la cuestión física, le salía a cazar frecuentemente, etc. Sin embargo, Jacob era más de la tienda, ¿verdad? Más de la casa, más callado, más calmado, más recogido. Entonces, un día Esaú salió, ¿verdad? Y luego, al campo y luego regresa, dice el texto. Cuando él regresa, Jacob había cocinado lentejas. Entonces, cuando regresa Esaú, regresa con mucha hambre.
cansado y con hambre, y le pide de comer. Entonces a Jacob le pide de comer de lo que estaba comiendo. Le pregunta, mira, ¿y qué es eso lo que estás cocinando? Ah, es un lenteja, ¿verdad? Jacob entonces le dice, le responde cuando le pide de comer a Esaú. Jacob le responde que sí, pero se la va a vender. Se la va a vender por su progenitura. Esaú entonces se pone a pensar, va, si me muero ahorita, ¿de qué me va a servir esto de la progenitura? Y se la vende. Entonces Jacob le da un plato con lentejas y le da pan también. Y allí, y Jacob le dice, pero me lo juras, ¿verdad?, de que me la vas a vender. Y le dice a él que sí, que no sé qué. En ese entonces la cuestión de la palabra valía, ¿verdad? Vale mucho. Todavía debería de valer. Sin embargo, ahora se ha desvalorizado mucho eso de la palabra, ¿verdad? En los lugares de trabajo ahora es lo frecuente es mandarme un correo. Entonces en el correo lo que uno quiere hacer es establecer la evidencia textual. ¿Por qué? Porque la palabra ya no mucho funciona. Luego entonces, después que ocurre eso, Isaac, ya envejecido y ya con ceguera, él cree que piensa, supone que sus días ya están cerca para finalizar. Entonces le dice a su hijo, a Esaú, que por ser su primogénito, que es necesario que lo bendiga antes de que él muera, ¿verdad? Investigando esto de la progenitura, esto correspondía al hijo varón, no a la hija, ¿verdad?, solamente a los varones. El hijo primero, el primero. En esa época, ellos podían tener una esposa y concubina, ¿verdad? Entonces, podían tener hijos con la esposa y podían tener hijos con la concubina, y eso era como parte de la costumbre cultural. En ese sentido, si en una familia el dueño, el señor, ¿verdad?, estaba casado, pero con ella no tenía hijos, pero ya tenía hijos con las concubinas, entonces esto de la progenitura cobraba un cambio cuando la esposa llegaba a quedar embarazada y tuviese un hijo. Esto de la progenitura funcionaba de esta manera. Si el señor junto con su esposa tenían hijos varones, el primero era el primogénito, aunque hubiesen otros hijos con concubinas. Desplazaba eso inmediatamente. Eso es interesante, curioso. La progenitura tenía implicaciones económicas, tenía implicaciones sociales también, al interior de la familia, al exterior de la familia, tenía implicaciones económicas. El primogénito recibiría posiblemente hasta el doble de herencia de cualquier otro hijo, ya sea de la esposa o lo que sea, ¿verdad? Entonces, a él se le otorgaba esa bendición, esa herencia, que es mucho mayor que la de todos los demás. Después del papá, después del papá, el hijo varón, el primogénito, era el segundo al mando. Era el segundo en responsabilidad y en autoridad familiar. Después de entonces del padre, el hijo primogénito era el segundo al mando. Si el primogénito, bueno, ya lo dije eso, ¿verdad? Si el primogénito el primogénito había sido de una concubina, pero si la esposa llegaba a tener un hijo, este lo desplazaba inmediatamente, sin explicaciones ni nada. Este era el primogénito y no el otro, ¿verdad? Es curioso esa cuestión para mí, ¿verdad? Rebeca, la madre de ambos, le advierte a Jacob, porque
Isaac ha hablado con Esaú y le ha dicho, ve a cazar. Cuando regrese, prepárame un guiso, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso del guiso a mí me da la impresión como un estofado o algo así. Y, y te voy a bendecir, ¿verdad? Lo que no sabía Isaac es que Esaú ya había vendido su primogenitura, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacerse preguntas, por ejemplo, ¿qué tan importante era la primogenitura para Esaú? Porque cuando yo leo el texto, ese del versículo 30 al 45, uno puede decir, ¿verdad? Qué turbio este Jacob, ¿verdad? Qué tramposo. Pero cuando uno empieza a escarbar la historia y empieza a encontrar la raíz de las cosas, entonces uno se va dando cuenta de todo eso, porque para Esaú, y por eso tenemos ese dicho actualmente, ¿verdad? Por un plato de lentejas te vendés, ¿verdad? Entonces por una cosa insignificante, casi insignificante, uno pierde lo de mayor valor. O sea, ¿es porque a Esaú no le importaba la progenitura? Posiblemente no, porque como no estamos estudiando el texto así a profundidad, no es el punto, ¿verdad? Rebeca, ya mencioné eso, que eso lo dicen en pasajes anteriores al que he leído, de que Rebeca, este, Isaac prefiere a Esaú. El texto lo que dice, ama a Esaú. No dice que ama más ni nada. Entonces Rebeca ama a Jacob. Ambos son hijos de ambos progenitores. Esto pudiese dar pie, ¿verdad?, a hablar sobre eso de que hay familias que hablan de que los padres tienen preferencia con los hijos. Lo cual a veces no, bueno, yo sospecho que no es así, ¿verdad? Pero no lo sé. Eh, en ese sentido, Rebeca escucha a Isaac decirle a Esaú eso, que vaya a casar y después cuando regrese le va a bendecir, ¿verdad? Con la cuestión de la progenitura. Y también, este, que lo que significa eso es la herencia, ¿verdad? Y entonces le propone a Jacob engañar a su papá, Isaac. Y es lo que realmente pasó, ¿verdad? Isaac engañado por Jacob, pero también por Rebeca, su esposa, bendice a Jacob, lo cual no era la costumbre. La costumbre era que al primogénito, o sea, a Esaú. Sin embargo, aquí pueden surgir preguntas también, como por ejemplo, Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. En un sentido pudiese ser en un sentido práctico, existencial. Jacob estaba recibiendo lo que le pertenecía ya, posiblemente, no estoy diciendo que sí, ¿no? Cuando Esaú regresa y se entera del engaño que le ha hecho Jacob, estalla en ira, ¿verdad? Lo odia, me imagino yo. No solo le cayó mal eso, sino que lo odia. Tiene rencor en contra de su hermano y quiere matarlo. Incluso lo piensa, lo medita, ¿verdad? Porque ahí dice el texto que se dice en su corazón, ¿verdad? Que cuando muera mi papá lo voy a asesinar, en otras palabras. Ahora voy a hablar sobre el aspecto de la estructura del conflicto, pero relacionado a las personas. Por ejemplo, imagínense aquí, eh, comenzando con los papás, ¿verdad? Isaac, ¿por qué dice el texto que ama a Esaú? ¿Y por qué el texto no dice que ama al otro? ¿Por qué dice el texto que Rebeca ama a Jacob,
pero el texto tampoco dice que ama a Esaú. Uno puede imaginarse, ¿verdad? Suponer que quizás estos son los preferentes. ¿Es que acaso Rebeca decidió amar a Jacob porque Isaac no amó a Jacob, sino que solo a Esaú? Pudiese ser que sí. En este sentido, ¿dónde estaría la raíz, como decimos comúnmente, del problema? De esta cosa de la suplantación, ¿verdad? De que Jacob engaña a su papá para que lo bendiga y le dé la bendición, entre comillas, ¿verdad? Porque sí se hace una oración, pero la implicación es económica, es de bienes, ¿verdad? ¿Es que acaso era justo? ¿Es que acaso era correcto? ¿Era adecuado? ¿Era maduro Isaac en amar a uno y no al otro? Si es que eso ocurrió. Entonces, pero también Rebeca, ¿verdad? Rebeca ama al segundo, a Jacob. Y más o menos está haciendo lo mismo que el esposo, que Isaac. Y otros podemos pensar, ¿verdad? Ah, bueno, entonces si Isaac ama a Esaú y Rebeca ama al otro, a Jacob, están equilibrados. No es cierto, ¿verdad? Porque en ese contexto las mujeres no contaban mucho. No era cuestión de que le pertenecía a la esposa, ¿verdad? Las cosas, ni siquiera a ella se las entregaban, ¿verdad? Se las entregaban a los primogénitos, pero no a las esposas. Cuando hablamos de este segundo aspecto de la estructura de conflicto, a las personas somos los únicos que tenemos conflictos, ¿verdad? Tenemos que pensar cuando nos vamos a meter, cuando estamos metidos en un conflicto, involucrados en un conflicto, o cuando vamos a analizar el conflicto, ya sea nuestro o que nos llamen para mediar con otros, debemos tener claridad que cuando vamos a hablar de las personas, cada persona tiene intereses distintos a los demás, percepciones distintas, anhelos distintos, objetivos distintos, necesidades y sentimientos distintos, emociones, formas de reaccionar distintas, distintas. Porque por eso mismo se hace complejo esto de los conflictos. No es fácil transformarlos, resolverlos, superarlos. No es nada fácil. Nada fácil, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la pareja, en el ejemplo que he puesto de la pareja de la semana pasada, si la persona que recibió la llamada y no contestó, pudo haber dicho, por ejemplo, ah, vaya, no te preocupes, hombre, no te pongas así, ya no lo vuelvo a hacer, punto. La otra persona, la otra pareja, no se va a quedar con esa explicación tan sencilla, ¿verdad? De hecho, no se quedó. Y la otra parte, ¿verdad? La persona que llamó, que envió mensajes, tampoco se va a resolver ese conflicto diciendo, te exijo que no lo vuelvas a hacer y espero que te quede claro que no voy a perdonarte una vez más esto, ¿verdad? Imponer soluciones a los problemas, imponer eh, resoluciones a los conflictos. Entonces nunca sale bien, ¿verdad? Nunca sale bien. Cuando se impone una solución, es casi lo mismo, el mismo efecto que ocurre cuando los imperios se imponen
a los países dominados, por ejemplo, ahí en Israel, en Palestina. Cuando el Imperio Romano llega y se impuso, mandó un procurador, ¿verdad? Fiel a los servicios del imperio. Y mandó un número determinado de soldados como fuerza de ocupación para imponer la ley, el orden. Eso no significó que los israelitas no se sublevaran en repetidas ocasiones, que mataran a soldados romanos, ¿verdad? O sea, imponer soluciones nunca resuelve nada. Puede quedarse callada a las personas, ¿verdad? En los conflictos así familiares. Eh, pero eso no significa que se resolvió las cosas. En esta pareja, por ejemplo, si la persona le dice, si son novios y le dice, pues hasta aquí llegamos, ¿verdad? Punto. Y ya. O, o le diga, ¿verdad? A la otra persona, quiero que no, te exijo que no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado? Otra forma de abordarlo sería, no sé, no sabía que te, nunca me imaginé que te hubiera hecho daño el no responder tus mensajes o el no haber respondido las llamadas que me hiciste. Porque si te sientes dañado o dañada, ¿verdad? Si uno responde en medio de un conflicto, una discusión como esa, de esa manera, ayuda a bajar la violencia de la discusión. Porque en toda discusión hay violencia. En toda discusión hay violencia. En todo, ya una discusión, un pleito, pues. Eh, el problema es cuando esto va desembocándose, ¿verdad? Y en las discusiones uno empieza a agredir al otro, ¿verdad? Cuando esta persona dice, sí, pero yo no sé por qué andas esa cosa, ese teléfono. Cuando ya utilizan otras palabras ya más groseras, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve que tengas un teléfono? ¿Verdad? Bueno, ¿y vos que sos mi mamá o mi papá para estarme reclamando? ¿Verdad? Entonces ahí ya escaló el conflicto a mayor agresividad. Pero si en el primer reclamo la otra persona le dice, nunca pensé que te hubieses molestado, te hubieses afectado por no haberte respondido, ¿verdad? La persona que está más en, en enojo, en cólera, en ira, va a disminuir un poco, pero va a seguir, ¿verdad? Como que no me conoces quién soy, ¿verdad? Pero si la otra persona continúa por esa misma línea, va a ayudar a bajarle, ¿verdad? ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque todo, bueno, con los hijos es otro, ¿verdad? Con las hijas es otra cosa. Eh, con los hijos y las hijas igual. Cuando hay, cuando papá o mamá o los dos imponen, es difícil esa situación, ¿verdad? Si no piensen como cuando ustedes fueron hijos o hijas, cómo nos fascinaba que los papás o las mamás, ¿verdad?, respondieran contundentemente, ¿verdad?, sin darle a uno chance de hablar. Lo que pasa es que ahora también, ¿verdad?, ahora también hay jóvenes que se pasan, ¿verdad?, se pasan. Pero yo creo que eso se tiene que hacer desde pequeños, con esta cuestión de los diálogos, para poder irlos superando. Todo conflicto se puede superar, ¿verdad?, se puede transformar, se puede resolver. O sea, si las dos partes lo quieren, lo hacen. Si una parte quiere y la otra no, entonces sí no se puede.
Pero bien, ¿cuál era el problema en la iglesia? En la iglesia no era el reloj. En la iglesia no era la ubicación. Entonces, en un primer nivel, el problema, investigamos que el diácono no quería que ese pastor estuviera aquí, allí en la iglesia. Quería quitarlo. Cuando uno empezó a profundizar en esto es porque el pastor sabía que el diácono tenía una amante y le había pedido de favor que renunciara a su cargo y al amante. Y el diácono se había negado. Y en la historia de ese conflicto, el diácono empezó a hablar con los hermanos y hermanas de la iglesia, sin decir esto, ¿verdad? Sino en ciertas críticas hacia el pastor. El pastor no llegaba puntualmente a la iglesia, siempre llegaba tarde. Los cultos empezaban tarde, o a veces los cultos empezaban y el pastor no había llegado. Entonces por ahí se fue el diácono. Entonces, cuando hablamos del elemento este, del aspecto este de las personas, tenemos que tomar en cuenta todas las situaciones. Y por eso se hace sumamente difícil. Sumamente difícil. Volviendo al tema de las parejas, ya sean estos esposos, o conflictos dentro de la familia, o conflictos entre novios y entre el noviazgo, ¿verdad? La importancia de eso es la convivencia. La convivencia es la importancia. Es importante convivir porque es importante convivir como pareja, convivir como familia, convivir como iglesia, convivir con mis compañeros y compañeras de trabajo, convivir en la sociedad, en el pueblo, convivir en la comunidad donde vivimos, en la colonia donde vivimos, en el barrio donde vivimos, en el país donde vivimos. Por eso es importante tener herramientas para poder ir transformando, resolviendo los conflictos en los cuales estamos involucrados. ¿Por qué? Porque el punto nuestro es la convivencia. La convivencia. Eso es lo que nos importa. Eso es lo que nos debería de importar, ¿verdad? Por eso es que tenemos que asumir la madurez y la responsabilidad de nuestros propios actos. Yo hago mención a veces lo hago por broma, pero hablando con amigos y amigas, ¿verdad? Porque hay una cosa tan frecuente, ¿verdad? Es que es eso de que perdí el control. Bueno, y de todas maneras, y como que la gente no se escucha porque perdí el control. O sea, ¿quién perdió el control? Yo. Entonces, porque lo perdí. El control de uno mismo no se pierde si uno no quiere. Ah, no, lo que pasa es que cuando lo provocan a uno, ¿verdad? Uno, no, 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 no. Este, eso es como decir, ¿verdad? Que en una organización, si todos roban, yo robo también, porque todos roban. Tampoco, pues, ¿verdad? Ese tipo de argumentación sí es muy básica, muy simplista, ¿verdad? Y hace referencia a la irresponsabilidad de que tengo yo conmigo mismo. La responsabilidad que tengo yo como creyente en mi crecer espiritual, en mi crecer de madurez, en mi crecer de ser humano. Entonces, en mi conocimiento de la palabra de Dios, yo soy responsable de eso. No es nadie más en la iglesia responsable, ¿verdad? Mi relación con Dios, yo soy responsable de mi relación con Dios. Yo soy responsable si me comunico con Dios diariamente. Hay personas que lo hacen más de una vez, ¿verdad? Hay una tradición en la iglesia, en las comunidades cristianas del primer siglo, pero también se experimentó en el Antiguo Testamento que se hacían 3 oraciones.
3 oraciones diarias. Hay comunidades ecuménicas que todavía hacen eso, que todavía hacen eso. Yo participé en una comunidad ecuménica. La primera vez que fui, hice una semana de silencio. Eso es sumamente muy bueno, significativo, chivo, ¿verdad? Entonces empezar a callarse, no solo de hablar, ¿verdad? Sino de hablarse aquí. Eso es lo difícil. Eh, la convivencia, entonces yo soy responsable de la convivencia de mi familia. No soy el único responsable. Eso sí. Por ejemplo, los hijos son responsables también. Las hijas son responsables también. Las esposas, los esposos son responsables de la convivencia familiar. En la convivencia todos entramos a ser responsables de la convivencia. Papá y mamá no son los únicos responsables de la convivencia familiar. Todos los que viven bajo un mismo techo son responsables. Entonces, el abuelo, la tía, todos son responsables de aportar significativamente para crear un clima familiar de madurez y de convivencia. Todos y todas. Sí, pero los demás no van a la iglesia. No importa. Como ser humano soy responsable. Y como creyente soy doblemente responsable. Vivimos en una cultura que no mucho, vivimos en una cultura salvadoreña que es bastante violenta. Aquí en El Salvador hay mucha violencia y hay mucha polarización también. Hay mucha irresponsabilidad también. Solo pongo un detalle. ¿Por qué es que violentamos las reglas, la ley de tránsito? ¿Por qué? Los virajes en U cuando no son autorizados, si hay doble línea amarilla, ¿por qué lo hacemos? Es que ando tarde. No hay justificación ninguna. Yo me he metido a veces en discusión por eso, ¿verdad? Porque la gente me dice, ¿verdad? Cuando voy de pasajero, yo me voy a dar la vuelta aquí, me dijo, nos vamos a ahorrar un montón de tiempo, que no sé qué. Un montón de tiempo y solamente hay 10 metros de distancia y 10 de regreso, 20 metros. ¿Cuál es el montón de tiempo? Aquí cerca de donde vivo hay un redondel. La gente no quiere ir al redondel a dar la vuelta, se mete en medio. Han hecho hasta callecita, pero de tanto pasar. Ha venido el viceministerio de Transporte a poner unas divisiones de cemento porque precisamente eso es peligroso, pues, ¿verdad? Si la gente no entiendo por qué, ¿verdad? O peatones, teniendo la pasarela, no se pasan ahí. Bueno, aquí sí creo yo que hay una cuestión, ¿verdad? Hay ciertas personas con ciertas discapacidades, hay ciertas personas cuando son adultos mayores que le es imposible, y eso es cierto, ¿verdad? Eso es muy cierto. Pero jóvenes, no, jóvenes no. También las pasarelas ya no son adecuadas, sino semáforos peatonales, ¿verdad? Eso sí, porque hay personas que con silla de ruedas, ¿cómo se va a pasar ahí, verdad? ¿Cómo? ¿Cómo se va a subir a una pasarela para cruzarse la calle? No se puede. Pero aquí en El Salvador se respeta con una impunidad casi al 100% las leyes de tránsito. Y aquí, por ejemplo, hay motoristas de buses, microbuses, sin licencia y manejando. Todo está bien, dicen ellos, hasta que los descubren. Eso es un parte de la cultura, ¿verdad? Salvadoreña. No todos son así, obviamente, ¿verdad? Me refiero solamente a los que la infringen. A las personas que respetan las leyes de tránsito no es con ellos lo que estoy diciendo, es con los que sí la irrespetan.
Vivimos en un país polarizado que por todo queremos pelear, por todo, por el partido político, por la iglesia mejor, ¿verdad? por, la, por el equipo de fútbol y ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que la convivencia se hace exigible, no es solicitada para mí, ¿verdad? Porque la cuestión esto de la convivencia es urgente, no hay que hacerlo para mañana, hay que empezarlo a hacer ahora. En la medida que uno se meta a leer, lástima que no lo traje el libro, se los iba a mostrar, pero el próximo, primero Dios, el próximo jueves se los muestro. Hay un libro que lo pueden bajar en internet, es gratis, ¿verdad? Es gratis. Que es uno de los libros que leo para esta cosa, ¿verdad? De transformación de conflictos. Es, el autor se llama Enredos, Pleitos y Problemas. Está editado por la editorial Semilla de los Menonitas en Guatemala y el autor es Juan Pablo Lederac. Este persona ha sido una persona que se dedicó casi todo a su ministerio, ¿verdad? Un pastor, es teólogo, pero se dedicó más que todo al tema de transformación de conflictos. Los menonitas y los cuáqueros son más especializados, son más entregados a este tipo de aspectos como justicia, paz, transformación de conflictos, convivencia, etcétera, ¿verdad? En este sentido, es que lo que vamos viendo es que, imagínense tener una familia así, ¿verdad? Como Isaac, como la familia de Jacob, de Esaú, de Rebeca y de Isaac, ¿verdad? Que cada progenitor tiene preferencias, ¿verdad? Polarizando las relaciones, fragmentando la convivencia. ¿Tendrán esa familia una armonía familiar? Obviamente que no, ¿verdad? A todas luces se ve eso. No hay que ser un terapeuta para poderlo evidenciar. Eh, ¿Se cometieron varios errores ahí? Sí, claro, comenzando por los progenitores. Eh, entonces, en este sentido, eh, uno tiene que revisarse, tiene que autoexaminarse, autoevaluarse y buscar ayuda también. Eh, las personas cuando en el aspecto de en el ejemplo de la pareja, ahí se ve claramente evidenciado eh, claramente el problema de la autoestima ahí, ¿verdad? Y la cuestión del poder, el poder de dominar al otro, de tener controlado al otro, a la otra. ¿Por qué tengo que tener controlado a la pareja? ¿Por qué? Este es mi esposo, mi esposa, no es mi, bueno, no está bajo mi dominio, ¿verdad? ¿Y cómo es posible amar tanto a una persona y agredirla tanto? ¿Cómo es posible eso? Hay cosas que a mí, por lógica, no comprendo y no comparto tampoco, ¿verdad? Pero a veces nos dañamos tanto, en la familia nos herimos tanto, que quizás no peleamos, pero guardamos la secuela de la herida. Y eso, si no se resuelve, también desemboca en otras actitudes no saludables emocionalmente. En este país, por la historia que tenemos, por la actualidad en la que vivimos, yo diría que todos y todas albergamos una herida emocional, ¿no? Pérdidas de seres queridos, fracturas en relaciones, incomprensiones, falsas acusaciones, conflictos no resueltos personales, eh, falta de acompañamiento, falta de solidaridad, falta de amor, falta de perdón, las autoflagelaciones emocionales como por ejemplo la culpa. Eso de la culpa es terrible, ¿no?
Hay un libro fantástico sobre la culpa. Este, no me acuerdo, eso sí no está en internet, pero se los puedo mostrar el próximo jueves, ¿verdad? Es importante eso. Yo creo que Daniel Esquipani, un teólogo, pero también pastor, hablaba que las iglesias debiesen convertirse en comunidades terapéuticas. Eso es un término fuerte, ¿verdad? Y muy pertinente. Las congregaciones, las iglesias, como cuerpo de Cristo debemos de convertirnos en comunidades de apoyo, en comunidades terapéuticas, ¿verdad? En no juzgarnos, sino acompañarnos pastoralmente para poder solventar cualquier conflicto que tengamos, cualquier problema que estemos afrontando, cualquier necesidad que estemos experimentando. Queridos hermanos y hermanas, las personas somos complejas. No es fácil comprendernos a nosotros mismos. Menos fácil va a ser comprender a las demás personas. Eh, el hecho de convivir con alguien nos posibilita un porcentaje de aproximación a entender a la pareja, a entender a los hijos y a las hijas. Pero no los comprendemos completamente ni los conocemos completamente. Es difícil conocerse a sí mismo. Mucho más es conocer a la otra persona que no piensa igual que mí, no siente igual que mí, piensa de manera diferente, tiene perspectivas diferentes, percepciones diferentes. Y por eso es que chocamos, por eso es que chocamos. Cuando la individualidad o la particularidad no se cohesiona, sino que se compite. En los conflictos no es de ganar ni de perder, es de convivir. Ahí es donde uno puede saber si ha superado, transformado o resuelto los conflictos. Cuando la convivencia logra resplandecer nuevamente. Cuando la comunicación es fluida, transparente, honesta y sincera, sin atropellar a nadie. Resolver conflictos no es fácil, pero sí cualquiera lo puede hacer. Pidiéndole ayuda a Dios, sí, y leyendo un poco para aprender eso. Yo creo que para resolver conflictos también es importante saber escuchar. Eso de la comunicación asertiva, hablé de eso ya en mayo, junio. Sobre esto de la comunicación asertiva hay que saber escuchar y hay que saber hablar también y comunicar cosas y también saber escuchar cosas de una manera honesta, sincera, respetuosa. Pero también si uno le pone el amor ahí, entonces la convivencia es posible. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos la oportunidad que tenemos de reflexionar en transformación de conflictos, pero también la oportunidad que tenemos de saber que tú nos llamas a convivir, a estar en comunión contigo, pero sobre todo nos llamas a estar en comunión con los demás seres humanos, con la familia, con la iglesia, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con todos y todas los vecinos. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos animes a seguir adelante, a intentar y seguir intentando, hasta lograr superar, transformar y resolver nuestros conflictos. Quédate con nosotros, bendícenos y bendice también a este pueblo salvadoreño, especialmente a las personas que sufren. Amén. Buenas noches, hermanos.